si estaban dentro de un coto de casa creado por los lagartos, entonces podían estar seguras de que se los volverían a encontrar más temprano que tarde. Peor aún, eso podía implicar que también debía haber un asentamiento no muy lejos, una aldea, tribu o donde sea que habitasen, por eso ahora debían tener los ojos aún más abiertos que antes. Ahora Miyu deseaba que el rifle que llevaba en las manos funcionase. ¿Es posible que estas cosas vuelvan a funcionar? Las placas están fritas, no puedo hacer nada si no tengo herramientas ni piezas de repuesto. Solo con observar el estado de las armas Fai podía hacerse una idea de en qué estado podría estar la antena. No quería ser pesimista, pero si la antena estaba igual o peor que las armas, entonces haría falta un milagro para siquiera hacerla funcionar. Se preguntaba en silencio si Miyu era consciente de esa posibilidad, o si por el contrario lo sabía pero prefería no decirlo. De cualquier forma ella elegía creer que había aunque sea una chance. Sus pensamientos serían abruptamente interrumpidos por algo que no habían escuchado en todo este tiempo. Los quejidos de un animal vagamente similares a los de un ciervo llegarían hasta ellas en la forma de un eco que sería seguido por múltiples bramidos. Estaban cerca, más de lo que les gustaría. Ambas se debatían si correr o esconderse, mientras el alboroto se hacía cada vez más cercano hasta que Miyu tomó a Fai de un brazo y la arrastró hacia unos matorrales donde se ocultarían, esperando nerviosas e impacientes hasta que una figura cuadrúpeda saltaría por encima del matorral, cayendo torpemente contra el suelo con una flecha clavada a la altura de la clavícula. Ambas verían paralizadas como el animal se retorcía de forma ruidosa en el suelo antes de que un lagarto le cayese encima clavando una lanza en su cuello. Por fortuna para ellas, el aroma de la sangre impregnando el aire ocultaba el olor del sudor y el pelaje mojado que desprendían ambas, evitando así que las descubrieran pese a estar a menos de 10 metros del cazador. Luego de eso el cazador recogería a su presa y simplemente se marcharía. Tras esperar un poco más, y estando ya menos tensas, saldrían de su escondite tras comprobar que no había nadie cerca. A Fayon le temblaban las piernas. Miyu tomó nota de en qué dirección se habían ido los cazadores. Si siguieron ese camino en específico después de cazar era posible que fuesen de vuelta a un asentamiento, por lo que debían evitar ir en la misma dirección. Sería fácil pues se desviaba bastante del curso que seguían ellas. Aún así, convenía estar atentas. Pronto, con el pasar de las horas el olor a humo volvería a llenar el aire lo suficiente como para que ambas lo sintieran sin problemas. Estaban cerca. Apresuraron el paso a la vez que árboles quemados y arrancados del suelo empezaban a formar parte del entorno. Una colina se extendía por delante, de pronto el temblor de piernas desapareció mientras con pasos torpes comenzaron a subir como si nada más importara. Tropezando cada par de pasos, esquivando rocas y troncos, ambas subieron hasta llegar a lo alto de la colina. Entonces lo verían. Delante de ellas se alzaba la enorme estructura metálica que correspondía al área de carga de la nave. Más impactadas que otra cosa, recorrerían la gigantesca estructura tanto a pie como con la mirada hasta que finalmente dieron con la delgada y alta figura que era la antena de comunicaciones. De inmediato dejarían todo lo demás de lado y se dirigirían hacia la figura metálica desprendida del resto de la estructura y recostada contra el tronco de un árbol caído. La primera inspección a simple vista sería complicada. ¿Qué tal está? ¿Muy mal? No estoy segura, el casco térmico parece haber protegido la mayoría de los componentes internos. Bien, ¿hay algo que podamos hacer? Fai guardaría silencio un momento mientras seguía observando la antena, intentando pensar en alguna forma de hacer que el enorme trozo de metal volviese a estar operativo. Por su mente pasaban múltiples opciones y posibilidades pero no siendo capaz de concretar nada. Pese a que no se veía tan mal como esperaba, no estaba del todo segura de cómo proseguir. Lo primero en lo que pensó Fai era enderezar la antena para que apuntase al cielo tanto como fuese posible. Algo más fácil de decir que hacer. En circunstancias normales estas labores requerían el empleo de una grúa, y no tardarían en darse cuenta de que solo con sus manos no lograrían mover el gran peso de la estructura. Quizá podríamos crear alguna especie de extensión o algo así.
Una pieza más pequeña que capte la señal y que luego la redirija a la antena. Podría funcionar, pero limitaría bastante la señal que podamos captar. Para este punto peor es nada. Lo más importante era la conductividad del material que iban a usar. Tras rebuscar entre los escombros darían con un montón de vigas chamuscadas y torcidas, pero lo suficientemente unidas entre sí como para que les fueran de utilidad. Tras remojarlas en el río para limpiarlas un poco y tratar de enderezar las vigas para darles una forma más parecida a una antena, Miyu treparía por un árbol con el armazón en la espalda, mientras Fai retiraba con cuidado parte del cableado del interior de la antena, cuidando de no dañar nada más de lo que ya lo estaba. Indicios de una nueva tormenta empezaban a asomar mientras trabajaban. El viento comenzaba a soplar con fuerza a la vez que el cielo se oscurecía por las nubes y las gotas de lluvia volvían a hacerse presentes. Una vez que Miyu estuvo en la copa del árbol, Fai le lanzaría un cable grueso que la lince ataría al armazón y que luego intentaría posicionar de modo que no fuese derribado por el viento para luego bajar del árbol. De esa forma la extensión de la antena quedó lista y bien posicionada. Bien, eso está listo. ¿Qué sigue? Bien, veamos. ¿No sabes qué hacer ahora? Estoy ideando todo sobre la marcha, déjeme pensar. Hacía falta algo para poder operar la antena. La atención de Fai se dirigiría hacia el dispositivo inteligente que tenía en su muñeca. La pequeña pantalla podía ser usada como panel de control. Miyu recordó cómo había desechado la suya al ver que no funcionaba en su primer día en el planeta, y se sintió aliviada de que la Spaniel no hubiese hecho lo mismo. Fai retiraría otro cable del interior del armazón, esta vez más delgado, y lo conectaría a su comunicador creando un sistema que en teoría debería ser capaz de enviar y recibir ondas de radio. Sin embargo, aún tenían que buscar una forma de darle energía a su invento para hacer que funcionase. Miyu recordó que en la zona de carga había celdas de energía auxiliar, con algo de suerte podían rescatar algo de ellas si lograban encontrarlas, y si es que aún conservaban algo de energía. Entonces ambas se adentrarían a los restos del carguero por la enorme abertura que había en el fuselaje tanto para hurgar como para refugiarse de la tormenta. Dentro se encontraron con lo que solo podía compararse con una mina de oro. Lo que quedaba de las 200 toneladas de carga que transportaban seguían al interior de la nave. Los contenedores, aunque regados por todo el lugar, parecían en buenas condiciones a simple vista, por lo que no tardarían en dirigirse al que tenían más cerca. Lo único que quería Miyu era encontrar comida, pero ninguna se sorprendería si en su lugar se topaban otro cargamento de rifles escondidos. El primero que abrieron contenía equipo médico. Aprovecharían de reemplazar las mantas térmicas que tenían por otras nuevas y en mejor condición. Dentro del segundo hallaron equipo de emergencia, desde lo más básico como linternas y botellas de agua hasta aquello que Fai necesitaba, un pequeño generador mecánico portátil. Fai volvería afuera bajo la lluvia para probar la utilidad del pequeño aparato, mientras Miyu permaneció dentro para seguir buscando. Teniendo ahora más material en condiciones, Miyu pudo improvisar un botiquín sencillo en caso de emergencia con vendas y algunos medicamentos que repartió entre los bolsillos de su chaqueta y pantalón. En el proceso, encontraría la inyección de adrenalina que había recogido del primer contenedor que encontraron. Estaba húmeda, manchada de tierra y con algunas grietas en la cubierta plástica. No se veía como algo que quisiera usar, por lo que, para hacer espacio en sus bolsillos, dejaría la jeringa en el contenedor para agregar otro rollo de vendas a su intento de botiquín. Cuando abrió el tercer contenedor por fin encontró lo que tanto ansiaba, comida. Cajas y cajas de raciones militares llenaban el contenedor metálico perfectamente apiladas y con mínimos golpes. Por fin sus plegarias habían sido escuchadas. Emocionada, tomaría una caja e iría de vuelta con Fai. La Spaniel se había instalado al interior del fuselaje, en lo que solía ser el pasillo que conectaba la zona de carga con la cabina, justo el punto en donde la nave se había partido por la mitad mientras caía. Sentada en el suelo, con el generador y su comunicador entre sus piernas, intentaba infructuosamente hacer funcionar su invento.
Las conexiones se veían bien dentro de lo que cabía, y el generador se veía en buen estado. Entonces, ¿por qué no funcionaba? Miró afuera por un momento a través de la abertura del fuselaje, hacia la antena que yacía en su lugar bajo la ahora intensa lluvia. Sí, eso debía ser. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la voz de Miyu acercándose por el pasillo. Se oía extrañamente alegre, un tono de voz que no había escuchado en ella desde nunca. Se preguntaba qué podía haberla animado de esa forma. Miyu entonces llegaría con una caja en las manos y delante de ella voltearía su contenido. Fai vería una docena de bolsas de raciones militares apilarse en el suelo delante de ella y se contagiaría al instante de la misma alegría mientras empezaban a abrirlas. Las antes desabridas raciones de comida deshidratada de la armada corneriana ahora eran un banquete como ninguna había tenido antes en la vida. Una a una las múltiples raciones se fueron vaciando hasta que solo quedaron bolsas y botellas vacías repartidas por todo el suelo. Tras ese breve pero casi catártico momento, Fai decidió que debía decirle a Miyu los problemas que estaba teniendo, aun sabiendo que eso podía socavar el ánimo que la cena había logrado levantarles. El generador mecánico no es suficiente, necesitamos algo que genere mucha más energía. ¿Alguna idea de cómo hacerlo? Casi a la par que Miyu terminaba de hablar, el cielo sería iluminado por un rayo seguido por el estruendo característico. Entonces Miyu tendría una idea. Fai se opondría de inmediato. Lo que tenía en mente era demasiado peligroso y un riesgo innecesario, pero la Lince estaba decidida si eso les daba aunque sea una chance, por lo que Miyu saldría nuevamente bajo la lluvia. Fai observaría nerviosa desde el interior cómo la Lince volvía a escalar el árbol donde había instalado la extensión de la antena, llevando una larga vara metálica y un gran trozo de alambre que extrajo de los restos del fuselaje. Una vez en la cima usaría el trozo de alambre para unir la vara metálica a la extensión para luego sujetarla lo mejor posible, creando así un pararrayos. Entonces se apresuraría en bajar del árbol para volver a ponerse a salvo junto a Fai. Ahora todo lo que quedaba era esperar al golpe de suerte, que para fortuna de ambas no tardaría en llegar en la forma de un fulminante rayo que impactaría directamente en el árbol con un estallido que haría volar trozos de madera y prendiendo el árbol en llamas que se apagarían rápidamente con la lluvia. Durante un breve instante Miyu pareció convencerse de que realmente no había sido una buena idea. Pero entonces, casi como si de un milagro se tratase, la tableta en el suelo daría un chispazo y entonces la pequeña pantalla se encendería con una imagen distorsionada por la estática. La emoción en ambas sería instantánea mientras se abrazaban y reían de alegría. Fai intentaría operar su improvisada radio sin moverla del suelo para no perder la poca señal que habían logrado captar. Casi a ciegas navegaría cuidadosamente por el sistema hasta dar con un canal de comunicaciones abierto y empezaría a transmitir una señal de auxilio en código Morse que dejaría reproduciéndose en bucle. Ahora solo queda esperar a que alguien la vea. ¿No puedes intentar contactar con Peppy o Sleepy? Esto es todo lo que puedo hacer. Tratar de establecer una comunicación directa sería más tardado y acabaría consumiendo toda la energía que conseguimos. Pese a que no era lo que Miyu esperaba, se sentía igualmente reconfortante saber que estaba un paso más cerca de poder salir de aquí. Pasarían un par de horas tranquilas, la lluvia no parecía amainar mientras Miyu mataba el tiempo hurgando entre el resto de la carga, hallando tanto cosas de utilidad como otras que ahora solo eran basura inútil. Linternas con las baterías fundidas, radios de corto alcance con las placas quemadas, una caja de bengalas, eso último sí que les sería útil, por lo que la apartaría del resto de la chatarra y se las llevaría junto a un paquete de botellas de agua. Cuando volvió al medio pasillo junto a Fai, esta seguía sentada en el suelo junto a la entrada con la vista pegada a la pantalla cubierta por la estática. ¿Cómo es que los circuitos de todos los aparatos están fritos, pero tu terminal sí funciona? Son aparatos de uso civil, no tienen la misma calidad de fabricación que los de la Armada. ¿Pero por qué a las armas sí les afectó? No lo sé, supongo que eso pasa cuando intentan abaratar costos.
Miyu se sentaría en el suelo frente a Fai, dejando la caja de bengalas y las botellas de agua a un lado. Ambas se veían y sentían más relajadas a comparación de días previos, pese a que aún no habían podido contactar a nadie, había cierto optimismo en ellas que se veía reflejado en sus rostros. La señal sigue transmitiéndose, es solo cuestión de tiempo para que alguien la capte. Miyu solo asentiría con una leve sonrisa. Pese a que simple vista no lo parecía, por dentro se sentía genuinamente alegre, estaba a solo un par de pasos de que todo volviese a la relativa normalidad, estaba aún el asunto de los rifles ocultos en el cargamento, pero eso podría esperar, o simplemente dejar que otro se ocupase de eso. Por lo demás, se sentía contenta, y ese simple y leve gesto era su forma de demostrarlo. Sé que puede sonar cliché, pero ¿qué va a hacer cuando salgamos de aquí? ¿Por dónde empezar? Tomaré la ducha más larga de mi vida, dormiré una semana entera, arrasaré con todo lo que haya en la cocina del Great Fox, y luego pediré vacaciones. Sí, creo que también me tomaré un descanso, quizá visite a mis padres. Otra caja de raciones sería completamente consumida. No parecía que dejaría de llover pronto. No podían explicarlo, pero, a diferencia de pasadas ocasiones, esta vez la lluvia parecía hacerlas sentir más tranquilas, un cierto aire de relajo llenaba el ambiente que el fino goteo de la lluvia parecía intensificar al punto en que Miyu empezaría a bostezar. Por su parte, Fai no se despegaba de su tableta, intentando estirar lo más posible el alcance de la señal mientras el mensaje en Morse se seguía reproduciendo. La temperatura seguiría bajando y pronto Fai empezaría a tiritar por el frío. ¿Podemos ir más adentro? Debería ser menos frío en la bodega. El cable no es tan largo como para llegar hasta allá, y no puedo arriesgarme a desconectarlo, no sé si luego podré volver a captar señal otra vez. Puedo ir a buscar algunas ramas para hacer una pequeña fogata. No tiene que preocuparse, en serio, puedo aguantarlo. Miyu insistió, eso le serviría para quitarse el sueño, y además, no se creía eso de que Fai soportaría el frío, la forma en cómo tiritaba se lo decía claramente. Tras levantarse y estirarse se pondría una manta térmica encima a modo de impermeable y saldría bajo la lluvia para buscar algunas ramas. Primero se dirigió hacia el árbol que había sido alcanzado por el rayo. Un enorme trozo de corteza se había desprendido del tronco, dejando una marca que iba desde la copa hasta llegar a la base. La madera alrededor estaba ennegrecida y trozos de corteza y ramas estaban regados por todo el lugar. Milagrosamente su improvisado pararrayos seguía en su lugar. Eso la hizo sentirse algo orgullosa. La madera que había alrededor estaba demasiado húmeda como para usarse, necesitaba madera seca si no quería crear una humareda al interior del carguero. Siguió recorriendo un poco más el lugar hasta llegar a una pendiente ligeramente inclinada que daba a parar a una empedrada junto al río. Se veía como una larga caída, y también se veía difícil de escalar, por lo que prefirió no seguir más allá. Pero en cuanto se dio la vuelta para seguir buscando, un agudo y estruendoso grito inundaría el aire haciendo que a Miyu se le helara la sangre al darse cuenta de que ese grito provenía de Fai. De inmediato empezó a correr de vuelta a la nave, pero antes de siquiera estar cerca sería emboscada por un lagarto que se lanzó sobre ella. Miyu lograría esquivarlo arrojándose al suelo, de inmediato el lagarto intentaría sujetarla, aunque solo pudo aferrarse a la manta térmica, por lo que Miyu pudo zafarse de nuevo a costa de perder la manta. No tenía tiempo para esto, tenía que ir a ayudar a Fai, pero estaba claro que no se lo permitirían. Si tan solo hubiera traído el rifle consigo, una sola vez en que no lo llevaba y ocurría esto. El lagarto fácilmente le sacaba una cabeza entera de altura, sus golpes completamente aleatorios eran difíciles de esquivar, más que una pelea, era ella intentando huir de esa cosa. Miyu tomaría la manta térmica del suelo y se la arrojaría encima, desorientándolo al obstruir su visión y dándole una pequeña ventaja que usaría para correr, solo para toparse de frente con otro lagarto contra el que chocaría cayendo al suelo.
Antes de que pudiera atraparla, Miyu patearía su talón haciéndolo tambalear, entonces volvería a levantarse y huiría en dirección contraria, olvidando por el pánico que iba directo hacia el primer lagarto. Miyu no entendía cómo las habían encontrado, habían llamado la atención de algún modo, las estaban siguiendo otra vez. O quizá ellos ya habían estado hurgando en los restos del carguero antes de que siquiera ellas llegaran. De la nada una figura se abalanzaría nuevamente sobre ella y la sujetaría con fuerza. En un intento por zafarse golpearía al lagarto en la entrepierna con su talón, logrando liberarse pero no sin que el lagarto arrastrara sus garras por su mejilla, causándole 3 cortes largos y profundos. Finalmente, en su desesperación, Miyu acabaría perdiendo el equilibrio y caería por la pendiente, rodando por el lodo y las piedras hasta caer entre medio de 2 grandes rocas, golpeándose la cabeza y las costillas. Miyu abrió los ojos sin saber cuánto tiempo había pasado. El par de soles estaban presentes en lo alto del cielo, no sabía si aún era de día, o si había vuelto a hacerse de día. El único cambio aparente era que ya no llovía. Le dolía la cabeza, así como la espalda y el costado izquierdo. Seguía tirada al fondo de la pendiente, la habían dejado ahí, seguramente los lagartos no se animaron a bajar para ir por ella, sea como sea, tenía que volver a subir. Adolorida en casi todo el torso, lograría ponerse de pie con dificultad. Pese a que la subida no se veía demasiado empinada como para escalarla, la lluvia había formado una capa resbalosa de lodo por toda la superficie, por lo que su única forma de volver a la nave era dando un rodeo siguiendo el río. Le tomó menos de lo que pensó, pero al estar cerca le inquietaría el silencio que llenaba el ambiente, por lo que se apresuraría hasta el carguero solo para encontrarse completamente sola. Fai no estaba por ningún lado, y las manchas de sangre en el suelo solo la hacían temer lo peor. Un sonido peculiar la distraería de caer en el pánico. Estática y una voz apenas distinguible por la distorsión. Seguiría el sonido hasta encontrar la pequeña terminal de muñeca de Fai, todavía conectado. ¿De verdad alguien intentaba hablarle? Con cuidado tomaría el dispositivo e intentaría responder a la par que intentaba ajustar la señal hasta que la voz fue lo suficientemente clara para poder identificarla. Hola. Este es el Great Fox respondiendo la señal de socorro. ¿Hay alguien? Sleepy, ¿eres tú? Miyu, qué alegría volver a oírte. ¿Qué ocurrió? Hace casi un mes que no sabemos nada de ustedes. ¿Un mes? Juraría que había pasado más tiempo. La corta duración de los días en este planeta había arruinado su percepción del tiempo, algo por lo que volvería a maldecir al planeta en su mente. Tuvimos un accidente, nos estrellamos en un planeta desconocido y no tuvimos cómo comunicarnos hasta ahora. Necesito que vengan a sacarnos de aquí. La señal que emiten es débil, pero con eso y su última ubicación conocida, es suficiente como para hacer una aproximación de dónde pueden estar. ¿Hay algún punto de referencia donde podamos encontrarlas? La zona de impacto más grande, junto a un río, es toda la información que manejo. Bien, tendrá que bastar. Llegaremos tan pronto como podamos, permanezcan en donde están. La comunicación terminó. Miyu no tuvo el valor de decirle que había perdido a Fai. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Quedarse y garantizar su pase de salida? No se lo perdonaría, aun con lo peligroso que era, no se sentiría bien con ella misma si dejaba a Fai atrás. Por un instante pasó por su mente la posibilidad de que, para este punto, ya fuese muy tarde. Pero aún así decidió que lo intentaría, aun si solo lograba recuperar sus restos, no iba a irse sin ella.